gran destello tristemente no tendrá. Es la historia de un amor como no ha habido. Bien, siendo las 10:33 o 34, vamos a recordar el Evangelio, pero antes les comentaba que vamos a ver un poquito acerca de los ángeles, porque tiene mucho que ver con una corriente que ya tiene años que entró y que se llama la corriente de la nueva era. ¿Puedes acercarlo más? Sí, más. Bien, exacto, ahí está. Bueno, es el tema de hoy, el 146. Recordamos que estamos transmitiendo en vivo para el 107.3 de FM San Nicolás de Bari Radio, allá en San José de Gracia, Michoacán, Tienda Nueva, La Manzanilla, Mazamitla y otros lugares por allá de Tierra Fría, de Sierra. Es el tema de la elección de los 12 apóstoles. Yo creo que sería bueno que nos los aprendiéramos, porque si nos preguntaran, ¿cuáles son los 12 apóstoles? ¿Quién me respondería? Pues si acaso, a ver, Pedro. No, Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, no. ya María Luisa se nos fue por otro lado. No. Primeramente Simón, a quien llamó Pedro. Después su hermano Andrés. Acuérdense que va por vinas, va por parecitos. Pedro y Andrés. Santiago y Juan. Felipe y Bartolomé. Mateo y Tomás. Santiago y Simón. Me refiero a Santiago el de Alfeo y Simón. A Simón le llamaban el celotes o el fanático. Judas, Tadeo y Judas Iscariote, ¿sí? Que fue el traidor. Entonces vamos a repetir. Cuando se hizo de día, él pasó toda la noche en oración antes de elegir de entre sus discípulos a los 12. Dice Lucas 6, 12, 19. Y después de pasar, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles o enviados. Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el de Alfeo y Simón llamado el fanático o el celotes, Judas, me refiero a Judas Tadeo, y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Bajando con ellos se detuvo en un llano donde había una gran multitud de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Muy bien. Nos dice el Papa ahora emérito, nos decía pues Benedicto XVI el 30 de noviembre del 2011, que cuando las decisiones se convierten en algo urgente y complejo, su oración, oye, está chueco, la cámara está chueca. ¿No está chueca? Ah, es que está apuntando al Santísimo, ¿verdad? Sí, un poquito. Dale un poquito para acá. A ver. Ahí está. Gracias. Cuando las decisiones se convierten en algo urgente y complejo, su oración se hace cada vez más larga e intensa. Y vaya que si la decisión que iba a tomar era importante,
casi nada elegir a su Estado Mayor Presidencial, elegir a su gabinete, como decimos ahora en los gobiernos mundanos, pero Cristo eligió a 12. Solo que en lugar de elegir a los más sabios y entendidos, eligió a los que Él quiso, sin importar su capacidad filosófica, teológica, su capacidad intelectual. Claro que había gente preparada, por ejemplo Mateo, era un hombre que era recaudador de impuestos, pero había estudiado en la alta escuela, pero pues era, diríamos, excepción. Los demás eran pescadores, gente ruda. Otro era revolucionario, como Simón el fanático, Celotes. Y otro más que lo traicionó. Ustedes creen que eligió nomás porque sí a Judas. Él como Dios sabía que lo iba a traicionar. Pero lo eligió porque vio potencial en Judas. Sintió que podía él responder muy bien y entonces agarrar por el, ¿cómo le llaman? Por el mango, el sartén del compromiso. Pero pues no fue así. Bien, entonces los llamó. Por eso cuando Cristo tomaba decisiones, oraba. Pero esta vez oró más. Toda la noche se la pasó en oración. Y cuando se hizo de día, entonces baja y reúne a todos sus discípulos. Y de entre todos los que lo seguían, elige a 12, a los que llama apóstoles. Y continúa diciendo Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI emérito, ¿no? En la inminente elección de los 12 apóstoles, por ejemplo, Lucas, el evangelista, destaca la duración de la oración preparatoria de Jesús. En esos días Jesús se retiró a una montaña él solo para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, o de entre ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Observando la oración de Jesús, nos pueden surgir varias preguntas. Primera, ¿cómo rezas tú? ¿Rezas con profundidad, con devoción o al troche y moche? ¿Cómo rezamos nosotros? Primero oración individual, luego oración comunitaria. ¿Qué tiempo dedicamos a la relación con Dios? ¿Es suficiente la educación y formación a la oración que actualmente se da? ¿Quién nos puede enseñar a orar? Son 5 preguntas que hace el Papa emérito. Voy a repetirlas. ¿Cómo rezas tú? 2. ¿Cómo rezamos nosotros? 3. ¿Qué tiempo dedicamos a la relación con Dios? 4. ¿Es suficiente la educación y formación sobre la oración que recibimos en la actualidad? Y 5. ¿Quién nos puede enseñar a orar? Y dice el Papa, escuchar, meditar, callar ante el Señor que habla, es un arte que se aprende practicándolo con constancia. Eso nadie lo enseña, es una autodisciplina que debemos formar. Ciertamente la oración es un don que exige, sin embargo, el ser acogido, el ser recibido. La oración es una obra de Dios, pero que exige compromiso y continuidad por nuestra parte. Sobre todo la continuidad y la constancia son importantes. Hay personas que llegan con el Señor y rapidito, Señor, rapidito, una oración rapidita, y van hoy y van hasta la siguiente semana. O sea, falta continuidad y falta una mayor intensidad en la oración. Si quieres realmente ser escuchado, toma en serio la oración. Porque si no, como dice Santiago en su carta, lean capítulo 1 de Santiago, dice, los inconstantes no esperen recibir nada del Señor,
ya que se parecen a las olas del mar que son agitadas por el viento que a su antojo las mueve. Entonces, si eres inconstante, si tu oración es ahorita sí, 5 días no, y después sí, no esperes recibir nada del Señor. Aunque el Señor es tan bueno que de todos modos te da algo, pero te podría dar más si fueras constante, si fuera yo constante. Bien, entonces es una reflexión muy bonita que nos hace y muy sencilla a la vez el Papa. Bueno, sencilla entre comillas, porque hay profundidad en sus palabras. Yo elegí la canción para hoy con relación a la elección de los 12. Voy a tocar la canción de, vamos a ver, es sorpresa, hasta para mí es sorpresa, ni sé cuál es. Ah, es de Charles Chaplin, Candilejas. Cristo subió a un monte para orar y pasó la noche en oración. Ya de día llamó a sus discípulos con él y eligió de entre ellos 12 apóstoles. Estos son los nombres que ahora doy: Simón, a quien Pedro le llamó, a su hermano Andrés, Santiago y también a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el de Alfeo y Simón, un celote amante de luchar, Judas de Jacobo y el otro que fue el traidor, y les confió lo que a su vez él recibió. Bajando con ellos descansó en un llano verde y suspiró, viendo a sus discípulos y a muchos predicó, y con su voz a los enfermos él curó. De Judea y de Tiro y de Sidón, de Jerusalén y otra región, le pedían que los curara de su enfermedad, y los sanó, mostrando así gran compasión. A los aquejados por el mal, Cristo liberó con gran poder, y también a los demonios se los expulsó, mostrando así lo que su Padre le ordenó.
Bueno, pues esto fue Candilejas, por si no sabían, el autor es Charles Chaplin, el famoso actor del cine mudo y luego del cine ya hablado, ¿no? Voy a hablar un poquito acerca de lo de la carta a los Colosenses que escuchamos el día de hoy y que descubrí una reflexión muy bonita que hizo Fray Nelson Medina, a quien le mandamos un saludo, si están viendo en Colombia. Y si hay alguna persona que lo conozca, Fray Nelson allá, y esté en Bogotá o donde radique de Fray Nelson, pues le mando un saludo del padre Roberto Dueñas. Y lo felicito por sus homilías. Un hombre de la congregación de Santo Domingo. Es un padre de los dominicos. Hoy la moda va por el lado de la angelología falsa o los ángeles. De repente pasa que un antiguo tema cobra inesperada actualidad. Hace algunos años no mucha gente sentía gran interés por los ángeles. Eso ciertamente fue una cosa mala para la Iglesia Católica, porque en esto, como en tantos otros temas de teología pastoral y espiritualidad, pasó algo trágico. Los católicos se desentendieron del tema y otros lo tomaron para hacer de este tema todo un edificio de mentiras, de fábulas, que finalmente constituye un amplio y difícil capítulo de la llamada New Age o Nueva Era. ¿Por qué están de moda los ángeles?, se pregunta Fray Nelson. Porque el mundo no soportó ser solo materia. Se suponía que la gran conclusión a la que debía conducirnos todo el rigor de la ciencia era ese: solo hay materia, no hay más. Solo hay energía, solo hay unas leyes, azar, selección natural y mucho tiempo, y de ahí no hay más. Bueno, pues del caldo primordial de una materia que probablemente es eterna o es parte de un conjunto de universos que danzan ante los ojos de nadie, fue surgiendo por vía de darwinismo, esa teoría de Darwin, un darwinismo cósmico, todo lo que vemos y disfrutamos, todo lo que tememos y padecemos, todo lo que soñamos y pensamos. Ese es el credo que tenía que haber salido de las ciencias puras, cuyas alabanzas no cesa de propagar la tecnología con toda su fuerza para llenarnos de armas o de placeres. Pero algo falló, dice Fray Nelson. Un mundo así hace del hombre, de cada mujer, de cada persona, un eslabón ridículo y perfectamente prescindible de un proceso inexorable y anónimo, nacido de la nada, apenas con la suficiente inteligencia para comprender su tragedia antes de hundirse para siempre en el olvido. Y pregunta Fray, ¿qué es eso? ¿Qué vida puede construirse así y qué sonrisa no parece locura en un mundo así? Por eso hubo que encontrar o buscar otra salida. Y como la soberbia racionalista no permitió al mundo reconocer que la respuesta era humillarse ante la grandeza del Creador, entonces nuestra sociedad occidental decidió que lo mejor era otra vez mendigar a las filosofías orientales algún pedazo de esperanza, aunque ello implicara hacerle trampa a las aduanas de la misma razón que para otros asuntos había sido entronizada como diosa, la diosa razón. Y el oriental de moda es decididamente el budismo. Tiene a su favor que ofrece una nada decente. Pues ya al final queda todo en nada. Hay que darle un poquito de decencia a esa nada, ¿no? En cuanto es una nada, resulta compatible con los resultados desoladores de la ciencia de los 2 últimos siglos. Pero es una nada decente, al fin y al cabo, porque el resultado final no es el absurdo, sino la disolución. Algo que es y que poco a poco se va deshaciendo hasta el no es. De ese modo, más que llegar a una nada, uno puede soñar que se está disolviendo en el todo, lo cual es más soportable.
es un buen compromiso entre la razón y el corazón, por decirlo de algún modo. Y hace una pregunta: ¿budismo y ángeles? ¿Cómo está eso? Uno puede preguntar, ¿qué tiene que ver un ambiente budista, o por lo menos favorable al budismo, con la moda de los ángeles o la moda angelical? Aunque no es obvio a primera vista, sí es posible mostrar un vínculo razonable. El mundo de los adoradores de la ciencia necesita un puente para saltar a la trascendencia espiritualista propia de las filosofías orientales. Y ese puente brota del único lado posible, no de las pruebas de laboratorio, sino de la subjetividad, de lo que la persona cree en sí misma, no de lo que es, de esa subjetividad incontrolable de la mente. Así las experiencias espirituales, que en este caso significa solamente inmateriales, pues de ahí también se valen estas personas. Los ángeles, bajo este enfoque de la nueva era o New Age, no son entonces seres creados por Dios, cuidado, no son seres creados por Dios, ni en realidad tienen mucho que ver con lo que enseña sobre ellos la Biblia en su conjunto, sino que son seres que sirven para llenar en nuestra imaginación el vacío que hay entre la materialidad y la inmaterialidad. Y entre el cuerpo humano con todas sus limitaciones y esa disolución budista en la nada decente, en la nada luminosa. Por eso, para los partidarios de la nueva era, los ángeles en un tiempo anterior fueron seres humanos, o dicho de otro modo, son personas humanas que ahora se encuentran en estados avanzados de evolución espiritual. Cosa falsa totalmente. Por eso dice la carta de San Pablo a los Colosenses: Cristo es cabeza de los ángeles. Por extraño que pueda parecernos, todas estas ideas antes dichas, aunque desde luego no son rótulo budista, vienen desde tiempos muy pero muy antiguos. Como ya alguien dijo, la nueva era tiene de todo menos de nueva. Ya en tiempos del apóstol Pablo había quienes sentían el cosmos lleno de fuerzas espirituales y energías de diverso origen. Para ellos no se trataba de resolver el problema existencial del sentido de la vida ante el mundo racionalmente inhóspito para el hombre. Se trataba del esfuerzo de armar o conjugar de algún modo la multitud de miedos, de temores personificados y de mitos en una escalera, una jerarquía que hiciera comprensible que tiene poder sobre la vida humana. Y finalmente dice: comprendemos entonces el impacto formidable de las palabras del apóstol cuando afirma, sin embargo, que Cristo es cabeza de los ángeles. No cabe en efecto afirmar la victoria de Cristo sobre el pecado, que ha tenido lo máximo, el máximo poder sobre la vida y el drama de los hombres, sin reconocer su señorío sobre cualquier cosa, espíritu, fuerza o persona que pretenda influir en nosotros. Es así como, para afirmar la realidad de la redención personal, que es señorío de Cristo en nuestros corazones, hay que terminar afirmando su señorío cósmico, que es lo único que puede justificar su potestad para derribar a todo lo que pretenda enseñorearse de nuestras almas, adquiridas a precio de la sangre del Señor. Entonces, un rebuscamiento que han hecho de los ángeles para poder encontrar una solución a lo que las falsas teorías sobre ellos dice, relacionado con la disolución. Somos materia, entonces la materia se va disolviendo suavemente, pero se va metiendo en el todo. Eso es totalmente anticristiano. Acuérdense que dice el prefacio de los difuntos, el número 1, el cuerpo no, dice, y disuelta nuestra morada terrenal, dice, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Para el cuerpo que se convierte en polvo, no. Para el alma que es espiritual. Y después, al final de los tiempos, para el alma y para el cuerpo.
¿Y cómo le va a hacer si ya es polvo, si ya no existe? Para Dios nada es imposible. Junta cuerpo y alma. Entonces, creemos nosotros en la resurrección, no en estas teorías de angelicales falsas, ¿sí? Híjole, pues ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Bueno, pues en nuestra sociedad donde todo se hace para usar y tirar, las cosas salen en serie, sin características propias. Los mismos modelos de zapatos, el mismo estilo de vestir, las mismas comidas, el mismo diseño de construcción, las mismas expresiones de vocabulario. Queremos igualarnos tanto que perdemos hasta la propia identidad. La sociedad nos masifica, nos despersonaliza, nos hace iguales. En cambio, con Dios no es así. Para Él, cada uno de nosotros es único, singular, irrepetible. Dios no hace las cosas en serie, menos al ser humano. Dios nos conoce y nos llama por nuestro propio nombre, y al identificarnos nos da el ser que nos autentifica. Su amor nos crea en cada momento porque su palabra llega directa al corazón y desde esta interpelación nos potencia y nos dinamiza para la misión que cada uno trae a esta vida. ¿Saben cuál es el gran secreto de la vida? ¿Cuál es el gran secreto que le da sentido a nuestra vida? Es el sentirnos amados. Por eso un niño que no se siente amado es un niño que se deprime y un niño que quiere morir. Incluso los bebés llegan a dejar de comer cuando no se sienten amados. Entonces, el gran secreto de la vida es sabernos amados. Con esta certeza, nuestra vida se llena de sentido. Basta que Dios susurre mi nombre al oído para que todo se llene de emoción. Es la confianza de sabernos amados con el único amor grande y fuerte. Vamos pues terminando, y los invito a todos los que están viendo el programa también en sus casas, con esta oración. Puestos de pie, bueno, yo me quedo sentado porque aquí tengo el micrófono. Digan conmigo: oh Dios, que desde la eternidad pensaste en mí y que en un momento concreto de la historia pronunciaste mi nombre para llamarme a la vida. Gracias por el amor que me regalas cada día. Te pido tu gracia para que siempre pueda cumplir la misión que me encomiendas y así cooperar a la salvación del mundo. En nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, son las 11, casi en punto, nos pasamos un minuto. Que Dios los bendiga, María los acompañe y San José los proteja, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Alabemos y demos gracias en todo instante y momento. Gracias, Señor. Ayúdanos a no caer en trampas, en filosofías raras, en cosas que nos desvían del auténtico camino que eres tú, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.